No, no sé si se oiga, pero yo pienso que sí. Voy a checar. Pues sí. Ahorita me checan en su... Hola Ángeles, ahora no veniste Ángeles. Buenas noches, aquí estamos aquí. Hola Pati, buenas noches. Bueno. Ay, qué gusto que se está oyendo bien. Katy Camarillo, buenas noches. Ya se conectó mi esposa también. Dice que se escucha bien, qué bueno. ¿Sí? Buenas noches a todos mis hermanos, qué gusto saludarlos. ¿Sí? Apo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, Berta, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Chema. Pues aquí estamos presencialmente, está la familia Zaragoza que sí se animó, ayer había más hermanos, bueno, pues cuando podamos estar aquí seguiremos buscando que nos podamos reunir, porque la palabra de Dios, Marinita, buenas noches, la palabra de Dios dice que debemos congregarnos, amén. Así es que dice, no dejando de se congregar como algunos tienen por costumbre, y bueno, ¿sí? Buenas noches, Beatriz, qué gusto, ayer estuviste por acá, qué gusto. ¿Sí? Pues, gloria a mi Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos, ¿les parece bien a todos? Así es que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios único, santo y verdadero. Te damos gracias, mi Dios, por la palabra que tienes para nosotros, Señor. Gracias por haber usado a Linda, Señor, con la palabra que pusiste en su corazón. Gracias, Señor, con todas las cosas que tú nos enseñas, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Gracias, mi Señor Jesucristo, por habernos dado el camino a seguir, para poder estar en esta tierra, Señor, guardados, protegidos, proveídos, sanados, y que nuestras vidas, nuestra paz vaya en aumento día con día, Señor. Padre mío, enséñanos a seguir tus caminos, síguenos mostrando que no hay otro lugar más que Cristo para tener vida y vida en abundancia. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y damos la gloria a ti, Padre. Te pedimos misericordia, Señor. Concédeme, Señor, poder hablar tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. Si quieres más tranquila, puedes quitarte el tapabocas, pues estás a buena distancia. Si no estás ahí sufriendo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Bien? Bien, doctor. Qué gusto de verte. ¿Veniste el domingo? No veniste el domingo. Aquí no he visto a Geno, ¿verdad? ¿Vino el domingo? Geno, sí, creo que sí vino el domingo, sí. Te presento a toda la familia Zaragoza. Sí, los conozco De vista. por Instagram. Es que gusto. Verónica Victoria también, qué gusto saludarte. Sí, buenas noches. Bueno, mis hermanos, vamos a retomar un poquito de lo que estábamos hablando ayer, que es un misterio tremendo el poder, pues ver que la palabra de Dios nos vaya centrando sobre qué le sucede al espíritu y al alma y al cuerpo, ¿no? Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y fíjate, en Primera de Tesalonicenses nos dice la palabra de Dios, mira, busca aquí en Primera de Tesalonicenses,
Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, que nos santifique por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y entonces el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quiere decir que tú estás santificado en el espíritu. Aquí está viendo que tu alma debe ser, ¿qué? Santificada. Amén. ¿Y cómo se santifica tu alma? A través de la palabra de Dios. Y lo impresionante es que donde está el pecado, que es la carne, está totalmente gobernado por tu alma. Es decir, tu cuerpo está gobernado para que entonces esté, si no está santificado, porque sabemos que ahí está el pecado, está gobernado, es decir, está crucificada la carne. ¿Sí? Porque dice en Efesios que en Efesios 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, ¿no? Entonces eso significa que al estar crucificada está muerta, es decir, ya no se puede, ya no gobierna tu vida, ¿no? Entonces tú y yo podemos notar que cuando nosotros caemos en la carne, ganó la carne la batalla, ¿no? En ese momento la carne gana una batalla, entonces no está santificado todo tu ser. Y el punto es que todo tu ser esté santificado. Bueno, hagamos un resumen de lo de que hablábamos el día de ayer, mis hermanos. Entonces, recordemos, aquí en la tierra, vamos a ver, estamos aquí en la tierra, ¿sí? Esto vamos a imaginar que es la tierra, ¿sí? Y aquí está, como decíamos ayer, un cristiano. Este es un hijo de Dios. ¿Qué significa un hijo de Dios? Un nacido de nuevo. Un hijo de Dios, un nacido de nuevo, una persona que está santificada ¿en qué parte? En el espíritu. Un hijo de Dios está santificado en el espíritu. Y a través de la palabra de Dios, Dios le está cambiando ¿qué? Su alma. Y al cambiar su alma, ¿qué está sucediendo con esta persona? Está crucificando la carne, ¿no? Entonces aquí en la tierra estamos viendo un hijo de Dios. Y luego también poníamos aquí otra persona, ¿no? Este es un incrédulo. Es decir, aquí en la tierra hay incrédulos y hay hijos de Dios, ¿no? Esas son las tres personas. Entonces, ambos son espíritu. Ambos tienen alma. Y ambos tienen un cuerpo. ¿Quién es? El Hijo de Dios y el incrédulo. ¿Qué diferencia hay entre el incrédulo y el Hijo de Dios? Que el Hijo de Dios tiene un espíritu ¿qué? Santificado. ¿Qué diferencia hay este es el Hijo de Dios y este es el del mundo, ¿no? ¿Cómo está el espíritu del incrédulo? Muerto. No está santificado, ¿no? Porque ¿qué nos santificó Dios? El Señor dijo, no se puede vertir vino nuevo en un odre viejo. Veíamos Ezequiel 36. ¿Qué nos dio Dios cuando nacemos de nuevo? Un espíritu nuevo. ¿Ven?
¿Cómo está el alma en un hijo de Dios? En un proceso de cambio. ¿Y cómo es el alma de uno del mundo? Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Buenas noches. ¿Qué huele, Angelito? Qué gusto de verte. Pastor, pues aquí mire, Pablito. ¿Eh? Viene. Bienvenidos. Qué gusto de saludarlos a todos. Hace un buen rato que no veía a Ángel. Sí, ¿verdad, Pastor? Gracias a Dios. Mire. Ahora sí se nos apareció un ángel. Entonces, ¿cómo está el alma de un incrédulo? Pues es un ser almático. ¿Y por qué decimos que es un ser almático? Porque su espíritu, ¿cómo está? Entonces, las gentes del mundo que no tienen a Cristo son seres, ¿qué? Almáticos, porque piensan, razonan y todo, pero todo lo hacen en el alma. ¿Sí? El Hijo de Dios, ¿cómo está en su cuerpo? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando la palabra de Dios está llegando a nuestras vidas? Nos está transformando. El cuerpo lo estamos, ¿qué? Crucificando. Y el del mundo le da vuelo a la hilacha, ¿no? Anda libre. Bien. ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios deja el cuerpo? Duerme. ¿Qué es lo que duerme? El alma. Entonces, ¿y a dónde se va? Al seno de Abraham. ¿Al paraíso o seno de Abraham? ¿Que está en dónde? Aquí mismo, en la tierra. Pues un hijo de Dios se va al paraíso. ¿Y un incrédulo a dónde se va? Ay, el Hades. Es de lo impresionante cuando vemos la historia de Lázaro y el hombre rico. El hombre rico le está diciendo, ¿cómo le dice a Abraham? Padre Abraham. Entonces, ¿por qué le dice padre Abraham? Porque conocía de la palabra, conocía de Dios. Porque es un judío, es un hebreo, que sabe que Abraham es su padre. Pero padre, acuérdate pero padre Abraham, le está hablando. Entonces, ahorita un judío, cuando deja el cuerpo, ¿a dónde se va? Al Hades. ¿Por qué? Porque no recibió el regalo que Dios les envió a ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando un hijo de Dios deja el cuerpo? Duerme. ¿Pero qué duerme de sus tres partes? El alma. Recuerden lo que estábamos estudiando ayer. ¿Qué sucedió cuando Esteban fue apedreado? ¿Qué dijo? Vio los cielos abiertos y dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y Esteban durmió. Entonces quiere decir que el espíritu de un hijo de Dios, ¿a dónde se va? Al tercer cielo. Entonces el espíritu regresa
Este Hijo de Dios, cuando deja el cuerpo y el espíritu, se va al cielo. ¿Y por qué puede ir ese espíritu al cielo? Porque recibió la salvación. Porque está como santificado. ¿Sí? Recuerda lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿qué dice? Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Ahora, ¿lo tienes con E mayúscula? Sí. Porque está el Espíritu Santo unido a tu espíritu. Y eso debemos darle gloria a Dios, que tu espíritu está unido al Espíritu Santo. Porque dice Primera de Corintios 6:19, que el que se une al Señor, que es Un solo espíritu. un espíritu, es con Él. A mí siempre me ha gustado imaginarme este ejemplo. Imagínate que tú agarraras esta agua y la dividiéramos en dos y luego la vertiéramos en un solo lugar, ¿no? Y que ya estuviera vertida aquí. Y te diría, ahora dime dónde está el agua que yo tenía en este vaso y dónde está el agua que tenía en este vaso. Y tú dirías, ya no puedo saber porque ya se hizo una sola agua. De esta manera, nosotros somos un espíritu con el Señor. Imagínate, el Espíritu de Dios está unido a tu espíritu. ¿Y Dios es santo? ¿Dios es luz? ¿Y en Él no hay ninguna? Entonces, ¿por qué puede ir tu espíritu al cielo? Porque tu espíritu está ¿qué? Santificado. Ahora pregunta, ¿qué pasa con el espíritu del incrédulo cuando muere? ¿Puede su espíritu ir al cielo? No. Porque no tiene un espíritu ¿qué? Santificado. Y lo menciono porque muchas veces algunos dicen es que el espíritu regresa a Dios. Pero no todos. Pero bíblicamente yo veo que no puede ir un espíritu que no ha sido santificado. De ahí la importancia de que una persona sea ganada para Cristo. Decíamos ayer el ejemplo de 1 Corintios 3, que dice 1 Corintios 5, perdón. Un cristiano se estaba portando muy mal, tanto que andaba con la esposa de su papá, ¿no? Y el apóstol Pablo, muy, digamos, diciendo, ¿están ustedes mal? Porque siguen permitiendo que ese cristiano esté en la iglesia. Ustedes están envanecidos. Y entonces dijo que ese cristiano sea entregado ¿a quién? A Satanás. ¿Para destrucción de qué? De su espíritu. De la carne. A fin de que el espíritu de ese, vuelvo a leer aquí, 1 Corintios 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu Sea salvo. en el día del Señor Jesús. Entonces quiere decir que una persona que nace de nuevo, que no salva su alma, porque no permitió que se salvara, ¿no? ¿Es salvo en qué parte? En su espíritu. Entonces una persona que pueda decir, híjole, esta persona
no hizo la obra de Dios. Mira, vamos aquí al libro de Santiago 1. Santiago 1:21. ¿Ya estamos ahí? Amén. Acuérdense que me gusta mucho escuchar esos amén, que dicen que ya llegué, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿dónde yo puedo desechar la inmundicia? La inmundicia es todo lo del mundo, ¿no? Todo lo que está dentro del mundo, ¿no? Todo lo malo, eso es la inmundicia, está dentro del mundo. Esta persona es un inmundo porque está dentro del mundo, ¿no? Pero nosotros vivimos en el mundo, pero ya no vivimos conforme al mundo, ya no vivimos en la inmundicia, ¿no? Entonces, dice aquí la palabra de Dios que tenemos que desechar, quitar. ¿Quitar qué? La inmundicia. ¿Y la abundancia de qué? Malicia. De malicia. ¿En qué parte la tenemos que quitar? En el alma, en los pensamientos, ¿no? Dice, recibir con mansedumbre la palabra ¿qué? Implantada. Entonces, ¿cuándo fue implantada la palabra de Dios en un hijo de Dios? Cuando recibimos a Cristo. Sí. Amén. ¿Y fue implantada en qué parte de nosotros? En el alma. En nuestro espíritu. Sí, amén. Porque tú te hiciste uno con el Señor Un solo en el espíritu. espíritu. Amén. Amén. Entonces, ¿tenemos implantada la palabra? Sí. Entonces, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, ¿a dónde la tengo que recibir? En el alma. En el alma, porque ya está implantada ¿en dónde? En el espíritu. Entonces ahora, digamos, si aquí está mi espíritu y aquí está mi alma, por darle es un misterio, aquí está la palabra implantada, ¿a dónde la tengo que recibir? En el alma. Para que cambie mi manera de Pensar. pensar. Y aquí lo que nos llama mucho la atención y que es importante, que dice, la cual puede Salvar. Salvar nuestras almas. Amén. Quiere decir que también puede ser que no pueda. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace que no pueda? ¿De quién depende salvar el alma? De nosotros. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que tú tienes que desechar todas las cosas del mundo. Porque cuando tú naciste de nuevo, venías del mundo, ¿no? Venías de Egipto. Y malos que ya llegamos más grandecitos, ¿no? ¿Sí? Dice, a mí nadie me platica muchas cosas, pues yo llegué a los 43 años, o sea que ya estaba yo muy recorrido en el mundo, ¿no? En lo inmundo, ¿no? Pero gloria a Dios que Cristo llegó, y por eso a mí me da mucho gusto cuando veo jóvenes que ya están en Cristo y los veo entregados, ¿no? Porque están a muy buen tiempo de que no se metan mucho en lo inmundo y salven ¿qué? El alma. Amén. Por eso nuestro principal ministerio, como decíamos el domingo, de los padres es asegurar que nuestros hijos ¿qué? Nazcan de nuevo, para que tengan un espíritu ¿qué? Nuevo. Y entonces buscar en oración, que busquen a Dios para que reciban la palabra de Dios. ¿En dónde? En
en su alma, la cual puede salvar su alma. Amén. Entonces, por eso yo sí estoy de acuerdo con las escuelas cristianas, yo estoy de acuerdo con las iglesias que enseñamos a los jóvenes la palabra, pero bíblicamente, ¿en dónde deben aprender la palabra de Dios? En la casa. No hay otro lugar. Y ahí es donde Dios no va a fallar. Instruida por la mamá y el papá, ¿no? Así es, dada por los padres. ¿Ven? Y mucho tiene que ver las reglas de casa, ¿no? Así es que bueno, para no salirnos del tema, entonces, muere un cristiano. Y entonces, ¿su alma se va a dónde? ¿Ah? Paraíso. Muere un incrédulo y se va a dónde? Al Hades. Por eso en la historia de Lázaro y el hombre rico, vemos que en ningún momento habla Lázaro. Toda la plática se celebra entre el padre Abraham y el hombre rico, ¿no? Ahora, debe llamar la atención porque esa historia, vamos allá a Lucas 16, 19. Hay algunos que dicen, para mí esto es una historia real. Para otros dicen, para mí es como una parábola, ¿no? Para nosotros, para ustedes, ¿qué sería? ¿Parábola o historia real? Real, para mí es real. ¿Para ustedes qué sería? Real. ¿Por qué no afirma que es parábola? Pues no afirma que es parábola. Pero para mí tiene misterios impresionantes porque, número uno, ¿cómo vivía? ¿Cómo dice que vivía el hombre rico? Con abundancia. Se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía banquete con gran esplendidez. Le iba de maravilla. Ahora, ¿cómo vivía Lázaro? Todo lo contrario. Estaba sufriendo. ¿En dónde? Con el cuerpo. En la cara. Aquí en la tierra. Sí. Ahora, ¿cómo vive un cristiano aquí en la tierra? ¿Lleno de qué? De pruebas. Viviendo un sufrimiento. ¿Cómo vive una persona del mundo? Aparentemente bien. Aparentemente bien, pero por algo el Señor Jesucristo mencionó por qué Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y yo le digo porque a veces nos quejamos de las pruebas. Y cuando estamos en la mera prueba decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te olvidaste de mí, Señor? ¿Qué pasó? No es posible si yo tengo ángeles a mi alrededor y está el otro. Pero no sabemos qué cosas está haciendo Dios en nuestras vidas. Y por eso yo menciono esta parte, bueno, Dios nos pone a mencionarla, porque a mí me ha llamado la atención, Señor, esto no parece una historia real, me estás revelando mi propia vida, que soy un Lázaro, sufriendo en esta tierra, pero porque tú me estás transformando para tu gloria. Amén. Tú me estás transformando para tu gloria, para ser lleno yo de tu gloria. Porque cuando deja el cuerpo Lázaro, es llevado ¿por quién? Por los ángeles. ¿Y cómo te van a llevar los ángeles? Con mucho cuidado. ¿Y te van a llevar a dónde? Al seno de Abraham. Amén. Y entonces en esta historia vemos que nunca habla Lázaro. Porque Lázaro está ¿cómo? Descansando. ¿Qué es dormir?
plácidamente. descansar. ¿No? ¿A cuántos les gusta levantarse a las 5 de la mañana? ¿No? Y más cuando no han cambiado el horario. Es pesadísimo, ¿no? Porque nos gusta estar, ¿qué? Descansando, ¿no? Entonces quiere decir que el mismo Señor nos lleva a un descanso. Y dice que labremos, o sea, trabajemos mientras estamos aquí en el cuerpo, y así es como trabajamos todos nosotros, ¿no? Para poder entrar en el gozo del Señor. Entonces, ¿cómo estuvo Lázaro aquí cuando estuvo en el mundo? Sufriendo. ¿Cómo estuvo Lázaro cuando dejó el cuerpo? Se fue a dormir. ¿Cómo le fue al incrédulo? Disfrutó, pero cuando murió se estaba atormentando. ¿En dónde? En una llama. ¿Ven? Bien. Entonces, ahora viene el momento donde el Señor Jesucristo viene en las nubes, ¿no? Y cuando vienen las nubes, ¿qué va a suceder en ese momento? ¿Vamos a hacer qué? Despertar. Ahí viene el novio. Pero las que estaban preparadas entraron a las bodas con el Señor. ¿Y las otras a dónde se fueron? ¿A conseguir qué? A conseguir su aceite. Ahora, aquí está el tribunal de Cristo. ¿A dónde se van a ir a conseguir el aceite? Aquí mismo, en el mundo. ¿Cómo se llama ese lugar que las manda el Señor? Las tinieblas de afuera. Y el pueblo del Señor que está en el Hades, el pueblo de Israel que prometió Dios salvarlo, está en el Hades y entrará a la tribulación. A la salvación. Amén, porque todo el pueblo de Israel será ¿qué? Salvo. Amén. Ahora, vamos a entrar ahí. Vamos aquí a buscar en Mateo. Déjenme ver. En Mateo 8. Mateo 8. El Señor Jesucristo se está admirando de la fe que había encontrado en el centurión, ¿no? Pero vamos al versículo 11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. ¿Ese reino en dónde está? En los cielos. ¿Dónde es el reino de los cielos? ¿Dónde está? Pues en el tercer cielo, ¿no? Por eso el Señor se refiere siempre al tercer cielo, ¿sí? Mas los hijos ¿de quién? Del reino. Serán echados ¿a dónde? Ahí será el lloro. ¿Quiénes son los hijos del reino? El pueblo de Israel. Que será echado ¿a dónde? A las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, si vamos al libro de Romanos 11,
Romanos 11:25, dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El misterio está en el versículo 26. Y luego, todo Israel ¿será qué? Salvo. Amén. Entonces Dios los va a salvar. Sí. Ahora, ¿a dónde los manda Dios ahorita? Bueno, las tinieblas de Una diferencia. No es lo mismo el Hades que las tinieblas de afuera. Aunque hay mucha similitud entre una y otra, ¿sí? Pero hay una diferencia que el Señor establece: las tinieblas de afuera. Mateo 25. Vamos a Mateo. Ayer lo leíamos con un poco de paciencia. Bueno, lo leímos creo que igual de rápido. Mateo 25:14. ¿Cómo empieza diciendo? Porque el reino de los... Entonces está hablando el Señor Jesucristo de ese reino que está ¿en dónde? En el tercer cielo. Es semejante a un hombre que yéndose lejos. ¿Quién se fue lejos? Nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado a la diestra del Padre. Que yéndose lejos, llamó ¿a quién? A sus siervos. O sea, él se fue lejos, pero dejó gente que le sirviera. Por consiguiente, ¿a quién le encarga la obra de Dios el Señor aquí en la tierra? A sus siervos, a los hijos de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Entonces Dios te encarga la obra de Él aquí en la tierra. Porque tú eres ¿qué? Siervo de Dios. Amén. Ahora, ¿estamos de acuerdo que les entregó todos sus bienes? Les entregó sus bienes. Ya sabemos que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Cuál fue el error del siervo negligente? Escondió su talento. Miedo. Tuvo miedo. ¿Y qué hizo con el talento? Ahora, ¿cómo le contestó el Señor? Si tú sabías que iba a escribir. A ver, vamos a Mateo. Mateo 25:24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. O sea, era un siervo. O sea, recuerda que cuando tú llegas a Cristo, eres una virgen. Aunque nunca dejas de ser virgen, te estás llenando siempre del aceite. Pero ese aceite, ¿para qué quiere que Dios lo uses? ¿Para alumbrar a quién? Al mundo. Para que le sirvas. Amén. Es decir, para que tú le sirvas al reino, porque el Señor se fue lejos. El Señor se fue lejos y les entregó sus bienes. Y entonces dice que este siervo negligente lo conocía al Señor. O sea, quiere decir que estuvo escuchando como virgen la palabra de Dios. Y le dijo: te conocía que eres hombre duro
que levantas cosecha, o sea, dice que ciegas, ¿donde qué? Donde tú no sembraste. ¿Sí? Y que recoges donde tú, Señor, no esparciste. Como diciendo que el Señor Jesucristo no fue a esparcir la palabra ahí. El Señor Jesucristo no fue a levantar la cosecha a ese lugar. ¿Y qué le contesta el Señor? Dice en el 25, nada más su posición: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías, porque yo te lo enseñé, ¿sí?, que levanto cosecha donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Quiere decir que tú, siervo, tienes que ir y predicar la palabra para que siembres donde el Señor no está sembrando, y eres tú el sembrador, y que tú tienes que recoger esa cosecha. Amén. Amén. ¿Cuándo se levanta la cosecha? Cuando está listo. ¿Cuándo está qué? Madura. ¿Qué sucede cuando tú predicas la palabra? Siembras. Y luego la sigues alimentando con agua, o sea, con la palabra. ¿Qué sucede con esa siembra? Da fruto. ¿Y cuál es el fruto que debe dar? Amor. ¿Y quién se va a encargar que den ese fruto? El conocimiento de la palabra. Sí, pero ¿quién la va a dar? Nosotros. El siervo. ¿Sabías que levanto cosecha donde yo no sembré? ¿Y que esparzo donde yo no iba a esparcir? A esos lugares donde tú puedes y yo alcanzar personas que no conocen a Dios. ¿Cuándo escondes el talento? Cuando dices, no, ni le predico porque se me va a alocar ahorita ¿no? Me va a pedrear. Ya mejor ni le hablo porque no se enoja. Y que lo evitamos, escondemos ¿qué? El talento. El talento. ¿Sí? ¿Y es un siervo qué? Negligente. Y dice aquí la palabra de Dios. Versículo 30. Y al siervo inútil, echarle ¿en dónde? Ahí será el lloro. A ver, entonces podemos decir que las tinieblas de afuera no es el Hades. No. Porque el Señor la está separando. Yo sé que es un lugar de lloro y de crujir de dientes. Pero el Señor le está dando otro nombre. ¿A dónde manda a los hebreos? A las tinieblas de afuera. No los manda al Hades, los manda a las tinieblas de afuera. Quiere decir que es un lugar de disciplina. Y el misterio está en que ya dejaron el ¿qué? El cuerpo. Y son disciplinados. ¿No? Porque esas tinieblas de afuera es un lugar de lloro y de crujir de dientes. ¿Sí? Vamos a Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 3. 3:18.
¿Ya estamos ahí? Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Aleluya. Para llevarnos a Dios. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el versículo 19 dice que el Señor Jesucristo, el cual también fue y predicó, ¿a quién? Que estaban en dónde? Los que en otro tiempo desobedecieron. En el Hades. ¿Dónde estaban? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿qué? Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Sí? ¿Quiénes fueron salvados? Esos 8, ¿quiénes fueron? Noé, su esposa, sus hijos y las nueras. Qué bien se lo saben. Que tampoco tienen nueras. Todavía no. Así es que el Señor Jesucristo, aquí es donde vemos el misterio. ¿A dónde fue a predicar? Los espíritus encarcelados. ¿Y qué les predicó? El arrepentimiento. La salvación. ¿Qué dijo Lucas 16, 19? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero... Sí, está. Que ya entramos a la parte interesante. Lucas 16, 27. Estas son las palabras que está diciendo el hombre rico. ¿Eh? El hombre rico está diciendo, entonces dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿En dónde estaba el hombre rico? ¿En dónde estaban los espíritus encarcelados? Los que una vez desobedecieron en el tiempo de Noé. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, entonces los que estaban en el Hades, ¿cómo estaban? Eran los muertos que estaban ¿en dónde? En el Hades. Y le dijo, si les van y les dicen, se van a arrepentir. ¿Qué crees que haya pasado cuando el Señor Jesucristo fue y les predicó a estos que murieron en el diluvio? ¿Y Dios qué les regaló? ¿Qué da Dios al que se arrepiente? Pero la salvación, ¿en qué parte la da el Señor? Amén. ¿Pudieron salvar el alma? No. Pero sí pudieron salvar ¿qué? Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21.
está hablando Apocalipsis 21 de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, cada vez que la menciona la palabra de Dios, ¿de dónde viene la Nueva Jerusalén? Del cielo. Siempre que la menciona, la Nueva Jerusalén, que desciende ¿de dónde? ¿Y con quién desciende? Con los hijos de Dios, con los salvos, los que alcanzaron la corona. ¿Los que alcanzaron qué? Apocalipsis 21, vamos a ver aquí. Apocalipsis 21, 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios. Entonces, ¿y cómo la vio? Como una esposa ataviada para su marido. ¿Quiénes entraron a las bodas? Las que estaban ¿qué? Preparadas. ¿Quiénes se fueron al cielo? Los que estaban ¿qué? Preparados. Y los que no estuvieron preparados, ¿a dónde se fueron? A las tinieblas de afuera. ¿Sí? Un lugar muy, muy especial. Entonces, cada vez que menciona la Nueva Jerusalén, ¿desciende de dónde? Del cielo de Dios. Y cuando desciende, ya desciende ¿con quién? Con los hijos de Dios. Con la esposa. Amén. Con la esposa. Ya no dice la iglesia. Si ven Apocalipsis, ya no dice la iglesia, dice la esposa, que son los que alcanzaron corona. ¿Y qué se necesita para alcanzar corona? Vencer. Porque cada vez que habla a las 7 iglesias, el Señor Jesucristo siempre dice, al que ¿qué? Al que venciere, le daré que se siente conmigo aquí. Al que venciere lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Entonces, ¿quiénes van al cielo? Los vencedores. ¿Y a qué tenemos que vencer? Al pecado. Porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo debe ser? Guardado. Recuerda lo que acabamos de leer en Tesalonicenses. Y todo vuestro ser se ha guardado de manera que irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. ¿Eh? Tiene que ser guardado irreprensible ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo es la venida del Señor Jesucristo? En el arrebatamiento. ¿Para poder ir a dónde? Al cielo. Y el que no salva el alma, ¿dónde se queda? Muy bien, muchachos. Ahora, vamos a ver una diferencia. Apocalipsis 21, 22. Después de que el apóstol Pablo le ha revelado la Nueva Jerusalén, él habla y dice en el versículo 22, no vi en ella templo. ¿En dónde no vio el templo? En la Nueva Jerusalén. Hablando de la Nueva Jerusalén. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, ¿qué ilumina? La ilumina y el Cordero. ¿Qué ilumina? La Nueva Jerusalén. Entonces quiero que te imagines así rápidamente, porque si no nos vamos a quedar aquí
Ya nos ganó el tiempo. Que esta es la Nueva Jerusalén. Estos muros es la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿cómo es iluminada? Con la gloria de Dios. ¿Y no hay en ella qué? Entonces, esta luz, ¿quiénes son los muros? Los que vencieron. ¿Quién dice, siga? Los que vencieron. Los que vencieron, unidos ¿a quién? A Dios. Así como somos tú y yo, Padre, uno, que ellos sean uno, para que sean uno, Él y nosotros. Entonces, los muros de la Nueva Jerusalén son iluminados por la gloria de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que somos llamados ¿a dónde? A su gloria eterna, para ser llenos de la gloria de Dios. Entonces, todos estos muros es el Padre, el Hijo y la esposa. Desde luego el Espíritu, el Padre, el Hijo, el Espíritu y la esposa haciendo ¿qué? Y ellos iluminan ¿qué? La Nueva Jerusalén. ¿Y quiénes van a andar en medio de la Nueva Jerusalén? Ve aquí el versículo. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán ¿cómo? A la luz de ella. ¿Y quiénes son esas naciones? ¿Salvas en qué? En el Espíritu. ¿Dios salvó a su pueblo Israel? Luego todo Israel será. Pero hay un remanente escogido de los israelitas. Hay un remanente escogido. Ese remanente son los que son reyes también de los israelitas, como un David, un Daniel, un Abraham, un Isaac, un Jacob, que se sentarán en el reino de Dios. Entonces te preguntaría, ¿tú quieres caminar en las calles de oro? ¿O quieres ser los muros siendo uno con Dios? Yo quiero ser los muros, haber vencido y ser parte de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Entonces quiere decir que no es lo mismo alcanzar corona a ser salvo. Amén. Porque hay muchos que serán salvos ¿en qué? En el Espíritu. Pero los que ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero los que se van a las tinieblas de afuera son perfeccionados, porque recuerda que sí consiguen el aceite. Y entonces sí irán también al cielo. Amén. Amén. Pues demos gracias a Dios, porque está muy profundo todo esto, ¿no? Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, te agradecemos tanto mostrarnos tus misterios, Señor. Ayúdanos, Señor, para alcanzar esa corona, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardarnos irreprensiblemente en espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque grande es el galardón que tienes para nosotros, Señor. Esa esperanza viva que es estar en la Nueva Jerusalén, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por todos mis hermanos que hoy vinieron a escuchar tu palabra y que también todos los que se conectaron. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A lo mejor hay muchas preguntas, pero...